Hey, qué gusto tenerlos otra vez por acá. Pasen, pónganse cómodos. ¿Listos con el cafecito? Hoy, como siempre, traemos un tema de esos que nos están volando la cabeza. ¿Qué cuernos va a pasar con nuestros trabajos ahora que llega la inteligencia artificial? ¿Será que por fin se acerca ese día soñado en que podamos mandar un robot a la oficina mientras nosotros nos quedamos en la casa con papitas, crispetas y amigos viendo el mundial de fútbol? Bueno, siendo en eso, tal vez para el próximo mundial todavía no alcancemos a eso. Pero algo sí es seguro. Cuando llegue ese mundial, muchos de nuestros trabajos van a ser muy diferentes a lo que son ahora. Por eso hoy vamos a sacar un rato para desmenuzar ese tema, para ver qué nos espera realmente y lo más importante, qué podemos hacer para no quedarnos fuera de lugar. Bueno, como decimos por acá, arranquemos, que el camino es largo y culebrero. Bienvenidos. Hola a todos. Hoy vamos a hablar de algo que está en boca de todos, la inteligencia artificial. Y sobre todo, esa IA generativa que crea textos, imágenes, código, bueno, que ya es parte de nuestro día a día y, claro, de nuestros trabajos. Y con esto, pues surgen las grandes preguntas, ¿no? ¿Nos va a quitar el empleo? ¿O al revés, nos va a ayudar a hacer mejor lo que hacemos? Hoy queremos meternos de lleno a explorar las diferentes miradas sobre cómo la IA está impactando y, sobre todo, cómo podría transformar el mundo laboral, a corto, mediano y largo plazo. Tenemos análisis de organismos internacionales, cifras, opiniones de líderes tecnológicos, estudios recientes. La idea es entender bien esta transformación que ya está en marcha y ver cómo podemos prepararnos. Sí, es un tema complejo, lleno de matices. Y los pronósticos, bueno, a veces hasta se contradicen. Hay visiones que alertan de una disrupción tremenda y otras que ven oportunidades que ni imaginábamos. Vamos a analizar esas cifras, las tendencias, lo que dicen los expertos para tener una foto más clara, sin caer en simplificaciones, claro. Pero partimos de un consenso, creo yo. La IA es una tecnología de propósito general, o sea, como fue la máquina de vapor o Internet en su momento. Y eso significa que tiene un potencial enorme para reconfigurar el trabajo, quizás a una escala que no hemos visto en generaciones. Y como decías, la IA generativa, por su capacidad para tareas cognitivas, bueno, eso intensifica todo el debate. Entremos entonces en esa escala. ¿Qué tan grande es el cambio potencial según los grandes estudios? A ver, las cifras iniciales llaman la atención. El FMI, el Fondo Monetario Internacional, calcula que casi el 40% del empleo mundial está expuesto a la IA. Pero ojo, ese 40% es un promedio. La cosa cambia mucho por región. ¿Cómo que cambia mucho? Sí, fíjate, en las economías avanzadas, la exposición sube al 60%. 60%. Pero en países de bajos ingresos, baja al 26%. Ya desde ahí se ve un riesgo claro de que la IA aumente la desigualdad global. 60% en economías avanzadas. Es un montón. Ahora, exposición no es lo mismo que eliminación, ¿cierto? ¿Qué sabemos de la balanza entre crear y destruir empleos? Ahí es donde las proyecciones varían bastante, la verdad. Por ejemplo, tenés al Foro Económico Mundial. Ellos proyectan un saldo neto positivo para 2030. Hablan de 170 millones de empleos creados frente a 92 millones desplazados por la automatización, incluyendo la IA. Suena optimista. Sí, suena bastante bien. 170 contra 92. Pero por otro lado tenés análisis como el de McKinsey. Ellos se enfocan más en las tareas dentro de cada empleo y calculan que hasta un 30% de las horas trabajadas en Estados Unidos y Europa podrían automatizarse para 2030, especialmente con el empujón de la IA generativa. Un 30% de las horas. Eso es diferente a un 30% de los empleos, claro. Exacto. No significa que desaparezca ese porcentaje de empleos, pero sí implicaría que muchísima gente tendría que cambiar de ocupación. McKinsey habla de unos 12 millones de transiciones laborales en cada región. Una barbaridad. Entiendo. Entonces, una visión de saldo neto positivo, pero otra que advierte de una automatización de tareas brutal que obligará a millones a reciclarse. ¿Hay visiones, digamos, intermedias o más cautas? Sí, las hay.
Organizaciones como la OCDE y la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, le ponen un poco de paños fríos. Señalan que si bien un 25 o 27% del empleo actual está en ocupaciones con alto riesgo teórico de automatización, Teórico, claro. la evidencia hasta ahora de pérdidas netas significativas de empleo es limitada. Ellos insisten en que el escenario más probable, al menos a corto y mediano plazo, no es tanto la eliminación masiva, sino la transformación profunda de los roles que ya existen. Ahí es donde entra ese concepto que se escucha mucho, la aumentación. La idea de que la IA no solo reemplaza, sino que también puede complementar, potenciar lo que hacemos. Precisamente, es la idea de la IA como un copiloto. Automatiza las partes más rutinarias, o las más analíticas quizás, de un trabajo. Y eso libera tiempo y, cabeza, para que las personas nos enfoquemos en lo que aporta más valor. Como la estrategia, la creatividad. Exacto. Pensamiento estratégico, creatividad, resolver problemas complejos, la interacción humana, la empatía. Esas cosas. Ya hay estudios como los que recoge el AI Index de Stanford que muestran cómo la IA permite a la gente hacer ciertas tareas más rápido y con mejor calidad. Es clave diferenciar entre la exposición teórica a la automatización y lo que realmente se automatiza. Claro, porque una cosa es el potencial y otra la realidad. Justo. La automatización real depende de muchas cosas. Cuánto cuesta implementarla, si hay infraestructura, si la gente sabe usarla, la regulación, si la sociedad la acepta. Y algo muy importante, que todavía se necesita el juicio humano, la supervisión. Entiendo. Entonces, el desafío inmediato parece ser menos el miedo al fin del trabajo y más cómo manejamos una transformación súper rápida y masiva de los roles y las habilidades que se necesitan. Exactamente. La adaptación y cómo gestionamos esa transición se vuelven el centro de la cuestión. Mencionabas antes las diferentes visiones. Y dentro de la propia industria tecnológica, los que están creando estas herramientas, pues tampoco se ponen de acuerdo. ¿Cómo ven ellos el futuro del empleo? Ahí las posturas están bien encontradas, ¿eh? Tenés voces de alarma importantes, como la de Dario Amodei, que es el CEO de Anthropic, una de las grandes de IA. Él advierte sin pelos en la lengua que la IA podría eliminar hasta el 50% de los trabajos de oficina menos cualificados en los próximos 5 años. Y critica a los que minimizan el riesgo. Pide ser honestos sobre la disrupción que se viene. ¿50% en 5 años? Es una advertencia muy fuerte. Pero imagino que no todos en el sector son tan pesimistas. No, para nada. Tenés a Jensen Huang, el CEO de NVIDIA, clave en el hardware para IA. Él cree que la IA va a desatar una nueva ola de creatividad y va a crear trabajos que hoy ni se nos ocurren. Y Bill Gates, él reconoce el impacto, claro, pero la ve más como un complemento potente, útil para escribir código o resumir textos, pero dice que es incapaz de replicar la intuición, la creatividad profunda, el razonamiento complejo humano. Es interesante cómo se repite el ciclo, ¿no? El miedo a la tecnología. Sí, recuerda debates pasados sobre el fin del trabajo, pero esta vez la capacidad de la IA generativa para hacer tareas cognitivas, tareas que antes creíamos solo humanas, le da una dimensión nueva, más intensa. Y aquí es donde la cosa se pone súper interesante, porque mencionaste antes que hay datos recientes que parecen, al menos por ahora, ir un poco en contra de esos pronósticos más oscuros. Contanos de eso. Correcto. Hay un estudio que se cita mucho últimamente, el Barómetro Global de PwC de 2025. Analizaron, 1.000 millones de ofertas de empleo en todo el mundo. Una barbaridad de datos. Y encontraron algo sorprendente. Desde 2022, en las industrias que están más expuestas a la IA generativa, pensá en servicios financieros, tecnología, servicios profesionales. En esas industrias, el crecimiento de la productividad laboral casi se cuadruplicó. Pasó de un 7% a un 27%. ¡Wow! Un salto de productividad gigante. ¿Y qué pasó con los empleos en esas mismas áreas tan expuestas? ¿Se confirmaron los despidos que algunos temían? Ahí viene lo más llamativo. No solo no hubo despidos masivos, sino que la demanda de trabajadores en esos roles creció un 38% en promedio a nivel global. ¿Perdón? ¿Creció la demanda de empleo en los sectores más expuestos? Exacto. Las empresas en sectores súper impactados por la IA estaban contratando más gente, no menos.
En México, por ejemplo, el estudio menciona un crecimiento del 88% en esos roles desde 2021. Eso va totalmente en contra del discurso más común. ¿Cómo se explica? ¿Y qué pasó con los salarios, con la plata? Bueno, la explicación que parece más lógica es que en esta primera etapa, la IA está funcionando sobre todo como una herramienta de aumento. Está permitiendo que los trabajadores sean más productivos y, al parecer, eso está generando nueva demanda de trabajo. Y esto se ve en los salarios. El mismo estudio de PwC encontró que las habilidades relacionadas con IA tienen una prima salarial importante. Una prima, o sea, pagan más. Sí, bastante más. Mencionan hasta un 56% extra por competencias específicas como la ingeniería de prompts. O sea, saber darle las instrucciones correctas a la IA. Increíble. Esto refuerza la idea de que, por ahora al menos, saber usar la IA te hace más valioso en el mercado laboral, no directamente reemplazable. Fascinante. Una fase inicial donde la IA parece aumentar productividad y empleo en sectores expuestos y además paga mejor a quien la domina. Pero esa misma prima salarial ya nos dice que los beneficios no llegan a todos por igual, ¿no? ¿Qué otras brechas importantes se están abriendo o haciendo más profundas con esta transformación? Diste en el clavo. Ahí es donde hay que poner mucha atención. Las fuentes que analizamos marcan varias brechas críticas. Primero, la geográfica. Lo que decíamos antes. Las economías avanzadas, más expuestas pero quizás mejor preparadas para sacarle jugo a la IA, mientras que los países en desarrollo, y ahí entra gran parte de América Latina, tienen menor exposición inicial. El Banco Mundial y la OIT hablan de entre 26% y 38% para la región, pero enfrentan barreras más grandes. ¿Barreras como cuáles? Falta de infraestructura digital robusta, de conectividad, a veces hasta de suministro eléctrico estable. Todo eso puede hacer que la brecha de productividad con los países ricos se agrande más. Y ojo, la OCDE también marca la diferencia entre ciudad y campo. 45% de exposición en ciudades contra solo 13% en zonas rurales, incluso dentro de los países desarrollados. Una brecha geográfica y de infraestructura muy clara. ¿Qué otras dimensiones de desigualdad ves? Segundo, la brecha de género. Varios estudios, como los de la OIT, muestran que las mujeres estamos sobrerepresentadas en roles administrativos y de servicios. Que son justo los que parecen más fáciles de automatizar con IA. Exactamente. En países de altos ingresos, la OIT calcula que casi el 10%, 9.6%, del empleo femenino total está en ocupaciones de alto riesgo de automatización, comparado con solo el 3.5% del masculino. Es una diferencia grande. Y además, está el riesgo que ya se ha visto de que los algoritmos perpetúen o incluso amplifiquen sesgos que ya existen en la sociedad. ¿Cómo, por ejemplo? Bueno, hubo un caso famoso con un sistema de reclutamiento de Amazon que, sin querer, penalizaba currículums que sugerían que la persona era mujer, o estudios que muestran cómo modelos de lenguaje asocian ciertos grupos raciales con ciertos trabajos, reflejando estereotipos. Es un peligro real si no se diseñan y auditan con cuidado. Un punto súper importante, el de los sesgos algorítmicos. Mencionaste que había una tercera brecha. ¿Cuál es? Sí, la generacional y salarial. Hay datos del AI Index de Stanford que indican que los trabajadores más jóvenes, entre 22 y 25 años, en ocupaciones expuestas a la IA, vieron una caída del 13% en su empleo relativo desde 2022. Y McKinsey calcula que los trabajadores con salarios más bajos tienen hasta 14 veces más probabilidades de necesitar cambiar de ocupación que los de salarios altos. 14 veces más. 14 veces. Es brutal. Y aquí surge una preocupación que algunos llaman el estrangulamiento del trampolín. ¿El estrangulamiento del trampolín? ¿Qué es eso? La idea es que si la IA automatiza muchas tareas de nivel inicial, las típicas por donde uno empieza para ganar experiencia, bueno, ¿cómo van a adquirir los jóvenes esa experiencia necesaria para poder progresar en sus carreras? Podría crearse un cuello de botella para el desarrollo de talento a futuro. Es algo para pensar seriamente. Entendido. Entonces, el panorama es complicado. Potencial de aumento de productividad, incluso de empleo en algunos sectores, pero con riesgos serios de agrandar brechas geográficas, de género, generacionales y salariales. Con todo esto sobre la mesa, ¿cómo se está redibujando el mapa laboral? ¿Qué tipos de trabajos van para abajo y cuáles están en auge? Mira, las tendencias que marcan fuentes como el Foro Económico Mundial o McKinsey son bastante claras en esto.
Hay un declive evidente en roles basados en tareas manuales repetitivas y cada vez más también en tareas cognitivas rutinarias. ¿Cómo cuáles, por ejemplo? Empleados de oficina que hacen entrada de datos, cajeros, ciertos niveles de atención al cliente. Ocupaciones que antes eran como el corazón de la clase media y que ahora sienten una presión fuerte. Y del otro lado, ¿dónde está creciendo la demanda? El crecimiento es tremendo en áreas directamente ligadas a la tecnología, obvio. Especialistas en IA y Machine Learning, científicos de datos, analistas de datos, expertos en ciberseguridad. Pero también crece mucho fuera de la tecnología pura. Ingenieros de energías renovables, especialistas en sostenibilidad. Eso refleja otras grandes transiciones que estamos viviendo. Y, muy importante, profesionales de la salud y el cuidado. Salud y cuidado. Tiene sentido, ¿no? Por el envejecimiento de la población y porque la empatía es difícil de automatizar. Exacto. Se calculan, por ejemplo, 3.5 millones de empleos más solo en salud en EUS para 2030. Y en general, crecen todos los roles que piden mucha interacción humana compleja. Creatividad, pensamiento crítico, educadores, trabajadores sociales, roles de estrategia, de liderazgo. Sería bueno ver ejemplos más concretos de cómo se transforma un sector. Mencionaste algunos antes. Claro. Veamos 3 ejemplos claros de estos de la aumentación. En el sector legal. La IA ya está haciendo partes del trabajo que eran súper laboriosas, como revisar miles y miles de documentos en un juicio, lo que llaman e-discovery, o analizar contratos buscando cláusulas específicas. ¿Tareas que llevaban horas y horas? Exacto. Herramientas como Kira Systems pueden hacer eso hasta un 60% más rápido. Pero esto no elimina al abogado. Al contrario, le libera tiempo para que se concentre en la estrategia del caso, en asesorar al cliente, en negociar, en argumentar en la corte, las tareas que realmente necesitan juicio humano y aportan más valor. Interesante. Pasa de revisar papeles a diseñar la estrategia. Otro ejemplo. Medicina. Aquí el potencial es gigantesco. Ya hay algoritmos que ayudan a diagnosticar enfermedades, a veces con una precisión igual o incluso mejor que la de expertos humanos. ¿En serio? ¿Mejor que los médicos? En áreas muy específicas, sí. Como interpretar radiografías, detectar cáncer de piel o retinopatía diabética en etapas tempranas. Pueden predecir riesgos, como un infarto, analizando muchísimos datos que un humano no podría procesar. Y aceleran un montón el descubrimiento de nuevos medicamentos. El rol del médico evoluciona. No es que lo reemplacen, sino que se apoya en la IA para el diagnóstico y el análisis. Y se enfoca más en interpretar esos datos, en tomar decisiones éticas difíciles y fundamentalmente en la relación con el paciente, en la empatía, en la comunicación. La tecnología como un superasistente de diagnóstico, pero el juicio y el trato humano siguen siendo clave. Y en educación, ¿cómo cambia ahí? En educación estamos viendo cómo surgen tutores de IA personalizados. Imagínate, sistemas que se adaptan al ritmo y al estilo de aprendizaje de cada estudiante. Eso suena increíble para personalizar la enseñanza. Tiene un potencial democratizador enorme, sí, ofrecer apoyo individualizado a gran escala. Pero ojo, el rol del docente humano no desaparece, se transforma. Pasa de ser principalmente alguien que transmite información a ser un facilitador del aprendizaje, un mentor. Alguien que ayuda a desarrollar el pensamiento crítico, la creatividad, la colaboración, la curiosidad, habilidades que la IA por sí sola no enseña. El profesor guía el cómo y el por qué aprender, mientras que la IA puede ayudar con el qué y con la práctica adaptada a cada uno. Estos ejemplos ilustran muy bien esa idea de transformación y aumento de capacidades. Frente a todo este escenario, parece que adaptarse es la única opción. ¿Qué necesitamos desarrollar como individuos para navegar esta nueva era? Bueno, el consenso de todos los análisis apunta a fortalecer justo esas habilidades que nos hacen diferentes de la IA. Se habla mucho de la creatividad genuina. Genuina. ¿En qué sentido? No solo recombinar patrones que ya existen, eso la IA generativa lo hace muy bien, sino la capacidad de imaginar algo radicalmente nuevo, de hacer conexiones que nadie había visto. También el pensamiento crítico, analizar información de forma objetiva, evaluar la calidad y los posibles sesgos de los datos, incluyendo los que genera la propia IA, tomar decisiones razonadas cuando la cosa no está clara o hay dilemas éticos. Y por supuesto la inteligencia emocional y la empatía.
Habilidades clave para trabajar bien en equipo, para liderar, para negociar, para cuidar a otros. Podríamos decir que son como nuestro fuerte humano, ¿no? Lo que nos distingue. Exacto, el baluarte humano, como le dicen algunos. Habilidades superhumanas. Y supongo que la capacidad de aprender, desaprender y volver a aprender constantemente se vuelve vital. Es un imperativo absoluto. El Foro Económico Mundial calcula que para 2030, casi el 40% de las habilidades que hoy consideramos fundamentales van a necesitar actualizarse por culpa de la IA y otras tendencias. Por eso se habla tanto de upskilling y reskilling. ¿Podrías explicarnos rápido qué son? Claro. Upskilling es mejorar, actualizar tus competencias dentro de tu rol actual. Por ejemplo, aprender a usar las nuevas herramientas de IA que afectan tu trabajo. Y reskilling es adquirir habilidades completamente nuevas para poder moverte a un rol diferente, quizás en un sector que esté creciendo. Entiendo. O te pones al día o te reinventas. Algo así. La Actura me parece ser una formación dual. Por un lado, desarrollar competencias técnicas para poder usar la IA bien, como eso de la ingeniería de prompts, o saber analizar datos básicos. Y por otro lado, fortalecer esas habilidades humanas superiores, las críticas, creativas, sociales, para poder dirigir la tecnología, interpretar lo que nos da y manejar las consecuencias éticas. El perfil del profesional que llaman en forma de T, con una base amplia de habilidades humanas y una especialización técnica profunda, parece que va a ser el más resiliente. Queda clarísimo que la adaptación individual es fundamental. Una mezcla de habilidades humanas y técnicas, y aprender toda la vida. Pero una transformación de esta magnitud no puede depender solo del esfuerzo de cada uno, ¿verdad? ¿Qué papel juegan las empresas y los gobiernos en todo esto? Fundamental. No se le puede dejar toda la carga al individuo. Sería injusto y además ineficaz. Las empresas tienen una responsabilidad enorme en cómo adoptan la IA. No se trata solo de meter la tecnología para bajar costos. Hay que hacerlo con estrategia y con ética. ¿Qué implica eso en la práctica? Implica definir objetivos claros que vayan más allá de automatizar por automatizar. Gestionar activamente el cambio cultural que esto genera, que muchas veces viene con miedo e incertidumbre en la gente. Rediseñar los puestos de trabajo pensando en cómo colaboran humanos y máquinas. E invertir fuerte en capacitar a su personal. Y algo crucial, establecer reglas éticas claras para usar la IA, para evitar sesgos, para asegurar que los sistemas sean transparentes. Hay un riesgo del que hablan consultoras como Gartner, el AI locking. AI locking, como quedarse atrapado. Exacto, una dependencia excesiva de la IA que podría hacer que se pierdan habilidades humanas clave dentro de la empresa. Y eso te hace vulnerable si la tecnología falla o si tienes que cambiarla. Es vital mantener a los humanos activamente en el circuito, human in the loop, no solo como supervisores pasivos que le dan al botón. Empresas como Wipro, por ejemplo, se citan porque lanzaron programas masivos para capacitar a toda su plantilla en los fundamentos de la IA. Una adopción responsable por parte de las empresas es clave entonces. ¿Y qué pasa con el sector público? ¿Qué rol tienen los gobiernos? Su rol es igual de crítico para asegurar que esta transición sea justa y que nadie se quede atrás. Las fuentes coinciden en varias áreas clave. Primero, fortalecer las redes de protección social, seguros de desempleo más fuertes y flexibles, programas de reconversión profesional financiados con fondos públicos para ayudar a la gente que pierde el empleo a adquirir nuevas habilidades. Esto lo recomiendan fuerte el FMI y la OIT. Apoyo para la gente durante la transición. Lógico. ¿Qué más? Segundo, liderar una reforma educativa profunda. Hay que integrar competencias digitales y de IA desde chicos, sí, pero sobre todo fomentar esas habilidades del siglo XXI. Pensamiento crítico, creatividad, colaboración. Y promover una cultura de aprendizaje para toda la vida. Ahí coinciden UNESCO, Banco Mundial, OIT. Tercero, invertir en infraestructura digital. Asegurar que todos tengan acceso a conectividad de alta velocidad y a precios razonables, especialmente en zonas rurales y comunidades marginadas, para que la brecha digital no se convierta en una brecha de IA. La OCDE insiste mucho en esto. Protección social, educación, infraestructura, ¿algo más? Sí, y es un debate que está creciendo mucho, el de las políticas redistributivas. Ante la posibilidad de que la IA concentre la riqueza en muy pocas manos, los dueños del capital y de la tecnología, se empieza a discutir la Renta Básica Universal, RBU,
como una posible red de seguridad en el futuro. La renta básica universal. Un tema polémico. Muy polémico. Hay argumentos fuertes a favor. Simplificaría las ayudas sociales, daría seguridad económica a la gente para adaptarse, quizás hasta fomentaría el emprendimiento. Pero también hay argumentos fuertes en contra. El costo fiscal enorme, si podría desincentivar el trabajo, si generaría inflación. Más allá de si la RBU es la solución o no, el debate en sí mismo muestra que es urgente pensar en cómo compartir mejor los beneficios económicos de la IA. Y en todo esto, algo fundamental es el diálogo social, que gobiernos, empresas y sindicatos se sientan a hablar y a buscar soluciones juntos. Es la única forma de que las medidas sean consensuadas y legítimas. La OIT siempre remarca esto. Muy claro. Entonces, si intentamos hacer un resumen de esta exploración tan completa, la IA no parece que vaya a traer el fin inmediato del trabajo como lo conocemos. Más bien, estamos ante una reconfiguración laboral profundísima, muy rápida y sobre todo desigual. La escala del cambio es gigante y la clave para nosotros como personas está en adaptarnos continuamente, desarrollar esa mezcla de habilidades técnicas para usar la IA y sobre todo habilidades humanas para complementarla y dirigirla. Exacto. Y quizás lo más importante que tenemos que recordar es que este futuro no está escrito en piedra tecnológica. No es que la tecnología decida por nosotros. Son las decisiones que tomemos hoy. Las empresas sobre cómo usan la IA y tratan a su gente, los gobiernos sobre las políticas sociales, educativas, de infraestructura, y cada uno de nosotros sobre cómo nos adaptamos y qué exigimos, las que van a darle forma activa a cómo será el trabajo mañana. El objetivo debería ser claro, ¿no? Fomentar una colaboración entre humanos e IA que saque lo mejor de nosotros, que potencie nuestro potencial colectivo y que distribuya los beneficios de una forma mucho más amplia y justa de lo que parece que va a pasar si no hacemos nada. Queda una reflexión dando vueltas después de todo lo que hablamos. Más allá de reaccionar y adaptarnos a las herramientas de IA que van saliendo, ¿cómo podemos ser más proactivos? ¿Cómo podemos diseñar nosotros el futuro del trabajo que realmente queremos? ¿Cómo aseguramos que usemos la IA no solo para hacer más rápido lo que ya hacíamos, sino para potenciar lo que nos hace genuinamente humanos? Y quizás lo más emocionante, ¿cómo la usamos para crear tipos de trabajo nuevos que sean más significativos, más satisfactorios? ¿Qué futuro laboral queremos construir activamente con estas herramientas tan poderosas? Una pregunta que queda abierta para seguir pensando.